Recuerda de dónde eres, André. Recuerda que perteneces a esta tierra donde los ríos riegan valles y quebradas, donde las piedras se visten de un verde que es más verde y beben un agua cristalina que nace de los cantos y la magia. Recuerda siempre que estos montes viajarán contigo allá donde vayas, pues se meten dentro desde que naces, como la humedad de las tormentas o el frescor en verano, que éstas abandonan tras de sí. Venganza, amor y traición en la Galicia rural de dos familias enfrentadas. Corre por entonces el año 1845. Antes se secará la tierra. Fernando J. Núñez, bienvenido al micrófono de Rosa Paso Paso. Un placer estar con vosotros, un privilegio, Rosa. Pues un placer haberte escuchado leer este primer párrafo de tu novela. Bueno, me ha quedado bien porque lo tenía ensayado después de leerlo muchas veces. Pazo de Lourizán, una bellísima casa señorial de Pontevedra. Me voy directamente allí porque allí fue donde me llevaste para conocer este escenario. Eso es. Bueno, el Pazo de Lourizán básicamente llegó a mí después de que yo estaba buscando muchos pazos y no encontraba el que quería. O sea, me quería buscar un pazo que me trasladara directamente al siglo XIX. Y los pazos que encontraba pues tenían ese origen medieval, con las murallas, los adarves, todo esto, ¿no? Y de repente, un buen día me topé con este pazo y dije, este es el tipo de arquitectura que yo necesito, porque recuerda directamente al siglo XIX. Y eso que es más casi de finales de siglo, pero a mí ya creo que el lector, cuando tiene esto en la cabeza, le cuadra el siglo XIX. Y entonces me inspiré en él para el Pazo de los Castronavea. Dice que es un pazo maravilloso. Sin duda, tenían que tenerlo mejor cuidado. Sí. A ver si desde aquí le hacemos un llamamiento a que la Diputación o la comunidad o quien esté detrás de esto lo arreglen lo antes posible. Pues sí. Andrés de Castronavea regresa al paz familiar con un deseo, el de ver a Iria, la familia, el arraigo a la tierra y los amores prohibidos. Sí, bueno, porque André lleva 10 años fuera estudiando leyes, ¿no? Se ha convertido en abogado estudiando en Salamanca y regresa con muchas ganas de ver a toda su familia, pero en especial a Iria de Castronavea, que es su tía, 7 años mayor. No es exactamente su tía, es algo así como su tiastra, entre comillas, es la hermanastra de su hermano. Digamos que es una tía lejana en ese sentido. Pero claro, esta relación que tienen entre ellos es una relación muy cercana, se han criado juntos, ella le ha cuidado, él la ha cuidado a ella, y hay un momento en la novela en donde la mirada cambia y de repente aparece el deseo. Y ya es otra mirada, pero digamos que ellos no son demasiado conscientes al principio de la novela. Y cuando se reencuentran tras estos 10 años, Iria comete un acto impulsivo y le besa en los labios y esto desencadenará las pasiones, las tormentas internas. Casa Ordaz y Casa Castronavea. Cuéntame. Bueno, esta historia de amor que hemos hablado de Iria y André se enmarca, o mejor dicho, vertebra toda la novela, pero la vertebra conforme a un enfrentamiento que va a tener lugar en esto de antes se secará la tierra. Antes se secará la tierra es algo así como por encima de mi cadáver, ¿no? Y la casa de los Castronavea es una casa de potentados gallegos que tienen tierras y sobre todo mucho ganado, vides. Están muy atados a la tierra, a la tradición, a la palabra honor, ¿no? A la palabra lealtad hacia la familia. Mientras que por otro lado los Ordaz son ese tipo de empresarios, de casta de empresarios que no están atados a la tierra precisamente, sino más bien a los beneficios, a explotar la tierra para obtener beneficios, ¿no? Surgen a raíz del ferrocarril, las grandes fábricas, bueno, todo esto que va a traer finales del siglo XIX, digamos que los Ordaz ya lo están anticipando abriendo minas de carbón, ¿no? Porque saben que se va a necesitar carbón. Y ellos, en un momento determinado, pues claro, don Isidro Ordaz, el patriarca de los Ordaz, abre una mina en territorio de los Castronavea, una mina de carbón, lo que eso significa para el ganado, lo que eso significa para los propios Castronavea, y a partir de aquí, bueno, digamos que empiezan los problemas. No, la cosa no va a ir a mejor. No va bien. La familia por encima de todo lo demás, pase lo que pase. Sí, y además esto, una de las cosas que él tiene en estas dos familias es que tanto don Isidro Ordaz de Ponferrada, que es de la zona, y los gallegos con al frente don Dositeu, digamos que tienen concomitancias. Y esa concomitancia es
la familia por encima de todo. Pero la familia como ellos entienden la familia, no como cualquier tipo de familia. O sea, al final la familia es como yo digo, porque soy quien manda, ¿no? Entonces, en el caso de don Dositeu, pues tiene que casar a sus nietas con quien él cree que debe estar casadas, debe ordenar a su nieto: tú no puedes heredar esto porque no estás capacitado, es mejor que lo herede tu tía Iria, que sí lo está, y eso que le cuesta, porque es una mujer y tiene que decidir entre su machismo recalcitrante o que lo herede una mujer, pero ante perder el legado termina cediéndolo a Iria, ¿no? Entonces a su nieto Amil le tiene como muy relegado, ¿no? Y esto genera muchas envidias en torno al propio Amil, le genera muchas envidias respecto de sus hermanos, respecto de su tía, ¿no? Y incluso respecto del hijo de don Dositeu, Amaro, que es el segundo un poco al cargo y todo lo demás, le pasa un poco lo mismo, ¿no? Y de parte de los Ordaz ocurre lo mismo, por la familia por encima de todo, y tienen, tanto don Isidro como su mujer Cordelia, tienen a su hijo en una especie de jaula de oro. Le tienen encerrado, coartado las alas. Don Sebastián, que es el hijo de los Ordaz, hubiera querido ser actor. Es lo que más hubiera deseado en la vida. Y bueno, pues se encuentra con unos padres que tienen otros planes para él. Y esto va a ser muy castrante. Ya lo creo. La familia como patrimonio. Los hijos son parte del patrimonio. Esto es un poco lo que pasa en los Ordaz, sobre todo, pero también en los Castronavea. Al final, el legado de los dos grandes potentados se cimenta en el hecho de tener a quien legar. Y claro, se tiene que legar la cosa para mantenerse y hay que hacerlo de una determinada manera. Durante mucho tiempo los nobles reunían todos sus grandes bienes y todo lo tal, le hacían lo que se llaman mayorazgos y decían cómo se tenía que heredar, quién heredaba, de qué forma heredaba, ¿no? Luego se terminó quitando por la ley de mayorazgos, se quitó. Pero lo cierto es que ese sentido familiar, muy decimonónico por otra parte, ¿no? Muy del siglo XVIII, está muy presente en las dos familias. O sea, tienen muchas diferencias, pero también tienen muchas concomitancias, como te decía. La herencia, el odio y la rivalidad como herencia también. Sí, porque de alguna forma se va a ver cómo los odios y los amores también de alguna forma se heredan. Es que la familia al final nos conforma mucho, nos transforma mucho, nos limita, o nos inspira, o nos eleva. Y yo creo que pasa eso, ¿no? O sea, más de una vez, siendo pequeño, puedes oír a tu padre decir: no me gusta, me lo invento, el Barça, o no me gusta el Madrid, y entonces un día te levantas diciendo: no me gusta el Barça o no me gusta el Madrid, ¿no? Bueno, esto, que es una cosa, así como un ejemplo muy tonto, tiene que ver sobre todo a la hora de heredar los amores y los afectos o los odios ¿no? Y las miradas torcidas. Sobre todo las miradas torcidas y el odio hacia la otra familia, hacia el entorno en general. La mujer, el papel de la mujer siempre bajo las órdenes del padre o del esposo. Claro, una de las cosas que a mí me interesa sobre todo a la hora de mostrar la historia de las mujeres es ponerla en su contexto. O sea, quiero decir con esto en que cuando uno hace una mirada hacia el pasado, y es solo una opinión mía, pero cuando haces una mirada hacia el pasado, es bueno poner en contexto cómo vivían las mujeres en el pasado. Si edulcoramos esto, o pensamos que vivían de otra forma, o pasamos por encima o de puntillas, o creamos una ficción hasta tal punto de que parece que es otra cosa, yo creo que no aprendemos de la historia. Yo creo que es bueno saber qué cosas estaban pasando en el pasado para no repetirlas, ¿no? Esto de quien no conoce el pasado de su pueblo está condenado a repetirlo. Pues yo creo bastante en esto, ¿no? Porque somos historia. Lo decía el profesor Lledó, que le vino en una entrevista, Emilio Lledó, diciendo que el hombre somos historia y tenemos una historia a nuestras espaldas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante ver que las mujeres o yo he tratado de que las mujeres en Antes se secará la tierra estén muy bien situadas en el siglo XIX, de tal manera que no se enfrentan simplemente digamos, a lo que ellas creen que deben hacer, sino también a toda la sociedad que les dice qué deben hacer. Y esto es importante porque ellas creen que deben comportarse en muchos sentidos como la sociedad dice, pero algunas veces pues, se rebelan y no quieren comportarse así. Ahí tenemos el caso de Iria, por ejemplo. Claro, Iria gana su independencia porque de repente es la dueña de una heredad gigantesca.
y además es una mujer que ha aprendido mucho, sabe más que los hombres y durante toda su vida ha planeado saber más, porque sabía que se le iba a exigir esto, ¿no? Y hay varios momentos, entre ellos uno que siempre recuerdo, que es cuando le vienen algunos de los capataces diciendo que no trabajan para las órdenes de una mujer, y entonces les despide, les dice, bueno, pues nada, no trabajéis, adiós, fuera. Y claro, cuando pasa el primer año y empiezan a tener hambre y vuelven, ¿no? Y les vuelve a decir, no sé qué hacéis aquí, fuera. Y cuando pasa el segundo año y tienen más hambre y ya no sé, tal, y les dice, fuera. Y ya el tercer año ya se comen las piedras y entonces les dice, entonces ya te puede dar órdenes una mujer, ¿no? Sí, pues entonces ya puedes pasar. Y aguantaron. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, esto pasa con Iria, ¿no? Entonces, he querido que Iria tenga ese momento de independencia, pero también porque la situación dentro del siglo lo permite. Eso no significa que pueda romper todas las reglas. Por muy enamorado que esté de André, tiene que cuidarse de que esto no se sepa, porque es su sobrino. Por muy, digamos, señora de su casa o hacienda, tiene que procurar muy mucho con quién está y cómo está, ¿no? En el sentido sexual de la palabra, sí. ¿No? Ella siempre elige, no es virgen, es una mujer muy independiente, pero su virginidad, su sexualidad la experimenta con hombres que siempre están de paso, que nunca la pueden... Y se busca muy mucho de no quedar embarazada, sí. ¿No? Esto es un ejemplo a lo que me refiero de cómo una mujer en el siglo XIX termina, pues como en el XVIII pasaba en Castamar, ¿no? Muchas mujeres terminaban siendo independientes porque eran duquesas y se habían quedado viudas. Y de repente eran ricas y vuelve a casarte. No, gracias. Claro. Y entonces, bueno, ya eran... Pero seguían sometidas a todo ese mundo, a todas esas ideas, a ese corsé social. Tenemos a Matilda. Matilda sí. Es el otro extremo. Sí, de su familia, sí. Diferente. Matilda, para que los oyentes nos entiendan, es una de las hermanas menores de André, la más pequeña de todas. Es una virtuosa del piano, maravillosa, y está profundamente enamorada de su profesor de música, que es un pobre hombre, muy tierno, muy tierno. Es un hombre que no tiene un espíritu belicoso precisamente, o sea, es un hombre muy pacífico y muy tímido además. Y entonces Matilda efectivamente está en las antípodas de Iria. Iria es una mujer volcánica, que le gusta cabalgar bajo la lluvia y que, en fin, es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Matilda, por contra, es una mujer más tímida, más contenida, pero, si te das cuenta, todas las Castronavea, o sea, Matilda, su hermana mayor Basi y Iria, ya no vamos a hablar de Quinta porque Quinta es caso aparte, pero todas las Castronavea, todas las mujeres Castronavea tienen un coraje interno. Tardan en descubrirlo más o menos, pero todas lo tienen. Todas tienen ese gen Castronavea que proviene, no sé si sabe, de la abuela, porque la abuela nunca termina de salir, la madre creo que se llama Teresa en este caso, pero digamos que no se sabe si viene de Don Dositeo o de la abuela, pero el caso es que lo tienen y de una u otra forma lo van a encontrar y cada una va a buscar su camino para hallar ese espacio de libertad dentro del siglo XIX. Y Matilda, cuando lo consigue, yo creo que se sorprende. Sí, porque yo creo que no lo espera, ¿no? O sea, también tiene un poquito de suerte, entre comillas suerte, porque entre comillas suerte, esto no vamos a desvelarlo porque si no desvelamos mucho, pero Matilda lo pasa muy mal. Matilda lo pasa mal. Es cierto que todas lo pasan mal, o sea, en el caso de Basilisa también sí. Es una mujer que es como su tía en muchas cosas, es decir, es como un toro de lidia, o sea, hay que ir recto contra el muro, pues vamos recto contra el muro hasta derribarlo, y claro, no se puede derribar así. Y en un momento determinado es muy caprichosa, es una niña muy caprichosa, consentida, ella lo que quiere es llegar a Madrid, entrar dentro de la alta aristocracia, codearse con la alta aristocracia, casarse con alguien que tenga un título nobiliario, que tenga fortuna, por supuesto. Esto faltaría más. O sea, ella entiende que debe casarse. O sea, esto lo acepta, sí. Pero hay que casarse bajo unos términos. El problema es que elige a don Sebastián Ordaz. Y claro, el enfrentamiento entre las familias y que ella quiere a Sebastián Ordaz y se le pone entre ceja y ceja a Sebastián Ordaz y tiene que pasar por encima de todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Estaba pensando en que hablamos de hombres, maridos, esposos, pero también está el amor, entre comillas, de la madre posesiva, como hablabas antes del caso de Sebastián. Pero es verdad que heredan también esa necesidad de conservar ese patrimonio a más riesgo de
sacrificar a tu hija. ¿Te refieres los padres o en concreto las madres? En concreto las madres hacia las hijas. Sí, o sea, yo creo que, a ver, Es una cosa que tuviese el patriarcado, el patriarcado como sistema, quiero decir, y el machismo derivado del mismo, ha sido sustentado siempre por los hombres, o sea, ha sido los hombres. Pero las mujeres han sido transmisoras del mismo. Han sido porque educaban a sus hijas y además era hasta cierto punto comprensible porque no aprendían otra cosa y interiorizaban esto de una forma normal y el que dirán, sobre todo en ciertas capas sociales, ¿no? Porque cuando te mueves a lo mejor dentro del campesinado, pues puede haber otras libertades, pero en ciertos, el qué dirán, esto debía ser demoledor, ¿no? Hoy incluso supongo que habrá ciertos lugares, no sé si en España, pero bueno, es que a lo mejor estén más aislados, los pueblos más cerrados, donde todavía esto del qué dirán sea algo que se tiene que tener en cuenta. En una ciudad como Madrid, pues seguramente no. ¿Vale? No tanto. A lo mejor sí, no lo sé, ¿eh? O sea, habría que estudiarlo. ¿Cuánto nos afecta todavía lo que otros opinen, digan de nuestra vida y estén comentando y estemos en boca de otros? Yo creo que depende de la personalidad de cada uno. ¿Sabes? Da igual el lugar. Supongo que sí, pero lo que no, digo cuánto se da. Que no sé si en una ciudad como Madrid se sigue dando. Los seres humanos tenemos tendencia a estar todo el día hablando de las cosas de que ocurren. O sea, yo nunca me dedicaría a la política, simplemente porque estaría en boca de todo el mundo de esa forma. Tiene que ser horroroso. Una mujer con las entrañas de un hombre. Hablas de Quinta, ¿no? Vamos, tal como lo has dicho. Bueno, no sé si es con las entrañas de un hombre. Te diría que es una mujer que ha comprendido que se conoce muy bien a sí misma. Esto es lo que quería decir, no he encontrado las palabras. Es una mujer que, claro, una niña que sus padres mueren y se cría unos años entre lobos y luego es rescatada por unos pastores, pero pastores me refiero de las altas montañas de Galicia, porque vive en una payoza allí perdida donde alguien dio alguna voz. Entonces, claro, en un momento determinado Quinta es rescatada porque las tropas francesas matan a estos pastores, teniendo ella ya unos 14 años, y don Dositeu se la lleva, ¿no? Y se la lleva porque dentro de digamos, la hueste o el ejército que había montado el empecinado. Y por eso la llaman Quinta, porque pertenecía al quinto regimiento, no me acuerdo cómo se llamaba, del empecinado, y entonces se la lleva con ellos y claro, se cría en campos de batalla, o sea, pasa desde los 16, toda la guerra con los franceses, levantamiento de Riego, los carlistas, o sea, es una mujer que está habituada a la sangre, al ciclo de la sangre, y su único, digamos que la única persona con la que está atada es con los Castronavea, en concreto con Dositeu, y muy, muy, muy cercana de lo que considera casi como una hermana, que es Iria, ¿no? Entonces, claro, Quinta es un personaje que a mí me tiene atrapado desde siempre. O sea, yo creo que se podría hacer una novela solo de Quinta. Porque claro, un medio meiga, ¿no? Está atada, dicen que habla con los árboles y que entiende de lluvias. No se sabe si es una meiga o es una bruja, pero está ahí, ¿no? Es una sobreviviente. Una superviviente total. No, yo diría sobreviviente. Ah, vale. Más que super. Bueno, Sobrevive. Sobrevive a todo. A todo. Sí, sobrevive a todo y además, yo diría, lo sobrevive. Sin despertar demasiado, lo sobrevive. Sí. Porque, claro, o sea, hay un momento en la novela, sin desvelar mucho, pero se pone un hacha en el hombro y dice, voy a desmembrar hombres. O sea, literalmente con un hacha de leñador. O sea, es una mujer temible. Y no tiene miedo a nada, de hecho. O sea, yo creo que lo único que teme ella es perder a los Castronavea, que es el único vínculo que le ata al mundo civilizado. Exactamente. Si lo perdiera, se convertiría en un ser todavía más peligroso de lo que ya es. Volvería otra vez con los pastores. Seguramente, sí. De hecho, vive en una payoza allí perdida. Sí, bueno, pero más... Más aún, ¿no? Volvería con los lobos, vete a saber. Exacto, con los lobos. Vamos con el último personaje real. La Yeya. Sí, maravilloso. La Yeya... Es la causante. La causante de que yo haya escrito Antes se secará la tierra. Es un personaje que está, digamos que aunque está ficcionado, está basado en mi propia abuela. Mi abuela era una persona muy sencilla, gallega también, lógicamente, como mi abuelo. Nació en un pueblecito que se llama Fitoiro, pobrecita mía. Si supiera lo que estoy contando de ella, allí donde esté, seguro que me está diciendo cállate, seguro, cállate.
¿pero qué estás contando? Y entonces, bueno, a raíz de que falleció, de alguna forma yo creo que tuve la necesidad de inmortalizarla en las páginas, ¿no? La Yella no, y lo digo un poco en la nota de autor, ¿no? Mi abuela no tenía ningún tipo de cultura, sabía leer y escribir lo justo, no tenía ningún tipo de formación, pero tenía una sabiduría innata para resolver los problemas, para calmar las aguas. No le gustaba nada discutir, no le gustaba ver discusiones. Solo por estar ella merecía la pena no discutir con nadie si estaba ella presente. Entonces quería reflejar esto, ¿no? La Yella es la tata que ha cuidado a los Castronavea desde Dositeu hasta las niñas Matilda y Bas y André y Amil, pero casi te diría que es como la abuela, ¿no? O sea, hay una escena que a mí me gusta mucho en la novela, que contratan una nueva ama de llaves que se llama Doña Neves, y entonces en un momento determinado descubre a la Yella quitando unos manteles o algo así, ¿no? Y entonces, claro, la ama de llaves entiende que de repente la tata está cogiendo manteles de la mantelería como si fuera, o sea, entonces la echa un poco la bronca diciendo, ¿qué hace usted? Usted no puede tocar esto no es asunto suyo, usted dedíquese a cuidar a los niños, tal. Esto es una cosa que tiene que ver con los sugieres, no sé qué tal. Y entonces la pobre mujer se va, como hubiera hecho mi abuela, llorando por las esquinas, sin decir nada a nadie, ¿no? Hasta que alguien lo hubiera descubierto allí y ella sin mirar, ni que no se hubiera... Vamos. El caso es que hubiera sido así. Y entonces, hasta que se entera Don Dositeu de esto, y claro, Don Dositeu es terrorífico cuando tiene que tomar este tipo de decisiones, o sea, deja bien claro que la Yella puede hacer lo que quiera en la casa, que se ha ganado el derecho de hacer lo que le venga en gana y que nadie de la servidumbre puede ordenarla absolutamente nada, y la despide. Y automáticamente la Yella va y le dice, por favor, no despidas a esta mujer porque ha hecho su trabajo. Y le vuelve a convencer para que, o sea, no le pueden negar nada en el fondo. No le pueden negar nada porque yo no puedo negarle nada. Simboliza la bondad de los años. Sí, sobre todo la sabiduría de los años. El de saber, el saber estar, el saber qué cosas son importantes en la vida, que a veces las cosas sencillas del día a día, como esta entrevista, por ejemplo, que estamos aquí, es una cosa pequeña, la estamos haciendo nosotros, este podcast maravilloso, puede ser mucho más enriquecedor que salir en la tele. Mucho más enriquecedor. No sé si será más enriquecedor, pero opino lo mismo sobre las cosas pequeñas. Sí. ¿Sabes? No quiero decir con esto que esto sea pequeño, ¿eh? No, me refiero a... lo que quiero decir es la simplicidad en lo que estamos haciendo, ¿sabes? Que no necesitamos focos, no necesitamos tal, a esto me refería. No estaba hablando de la pequeñez en el sentido cuantitativo. Sí, me refiero a que yo también disfruto de las cosas pequeñas. Claro. Hay que darle el valor que tienen. Y son mucho más, a veces más interesantes de disfrutar porque son las que quedan. En Castamar me recuerdo una vez uno de los pasajes que es cuando don Francisco está muriendo, no recuerda, o sea, está a punto de morir y sabe que va a morir ya, y no recuerda un evento grande de su vida, cuando hizo tal o hizo no sé qué, o cuando le aplaudieron, no, recuerda un momento en una cena muy en concreto, que se estaba riendo, porque estaba completamente feliz de estar en esa situación. Y yo creo que esas cosas pequeñas son las que realmente, si hay algo más allá de esta vida, es lo que nos llevamos. A eso me refería. Un placer. Bueno, el placer ha sido mío. Rosa Pasapágina. Hasta la siguiente. Pues antes se secará la tierra. Sí, antes se secará la tierra. Gracias a ti. Gracias a ti. Chao, chao.